Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Las Mangas del Chaleco, una nueva emisión para compartir junto a ustedes acá en la pantalla de Canal 10. Como siempre tenemos una gran entrevista. Además te vamos a presentar el informe de Carolina Ponce de León. Y para culminar este hermoso programa tenemos como siempre la columna Ladran Sancho. Mira algunos de los títulos que te vamos a presentar este sábado. Nuevamente nuestra compañera, nuestra querida amiga Carolina Ponce de León nos trae un informe. En este caso, otra historia de vida. Mira de lo que se trata. La vida les enseñó de la peor manera. Sin embargo, no renuncian a sus sueños, a sus ilusiones y sobre todo a seguir jugando al rugby. Te pido corazón, alma y buenos oídos y compartimos con ustedes sus historias. Bueno, yo tenía 16 años en el 2012, fui a una fiesta y se terminó, fuimos a otra, ya era tarde, eran las 5 de la mañana, cuando las fiestas se terminaron a las 4 en ese momento, y estábamos en la puerta hasta que empezaron a llegar muchas motos, empezaron a pelear en la puerta de la casa, en una casa de familia, y el dueño de casa, para ahuyentar a las personas que estaban peleando, salió con una pistola, hizo 4 tiros, 2 lo tira a quemarropa y 2 al aire, y 1 me lo tira a mí, pensando que era una de las personas que se estaba peleando ahí. Y esa bala me impacta en la primera vértebra del tórax, lo que me provoca una cuadriplejía. Y yo venía volviendo a mi casa en el 2013 y tuve un accidente en auto y me desperté a los 5 días en el Hospital Padilla. De ahí estuve 50 días internado, viajé a Buenos Aires a rehabilitarme, estuve un año, volví, terminé la especialidad de traumatología y empecé a trabajar en el hospital como médico auditor y en ese tiempo empezamos con el proyecto de rugby en silla de ruedas. Puntualmente en el rugby en silla de ruedas es un deporte para personas con sus 4 miembros afectados y es muy interesante por las distintas funcionalidades que se pueden encontrar y a partir de eso lleva mucha observación. Nosotros somos un equipo de entrenadores. Tengo 2 compañeros terapistas ocupacionales o terapeutas ocupacionales y yo, profe, nos congeniamos muy bien, cada uno desde su mirada, su perspectiva, para llevar al máximo rendimiento a cada jugador. Y se juega en una cancha de básquet, 4 contra 4, son sillas especiales y se juega con una pelota de vóley, por ejemplo. Y bueno, en Tucumán se trajo esto desde el 2015 que arrancamos. Hay un equipo en Buenos Aires, un equipo en Rosario, un equipo en Córdoba. Y bueno, a todos se está armando a pulmón desde ese momento, con 3 entrenadoras que tenemos que se mueven para que esto siga creciendo, y los jugadores también. El que inició esto fue Bruno Fernández, que es un compañero. Y bueno, todo se viene moviendo a pulmón desde 2015. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. Al principio arrancamos a entrenar en plazas, a movernos con la silla más que nada, después en el complejo Ledesma, y después como tuvimos problemas, no había cancha, nos íbamos, estaban ocupadas, hasta que logramos conseguir otros lugares, y hasta que llegamos acá, que es el Colegio Las Colinas, que bueno, un colegio de Cacho Cortalesi, que nos presta la cancha que tiene acá de básquet,
para entrenar. Bueno, la realidad nuestra del Quad Rugby o Rugby en silla de ruedas, puntualmente, bueno, nosotros como profes, entrenadores, lo hacemos ad honorem, así que ahí entre familia y trabajo remunerado nos ubicamos actualmente a los sábados, ahora en pandemia, anteriormente entrenamos los jueves y los sábados. Y bueno, los chicos que tienen la posibilidad de tener sus autos que ellos mismos manejan, ¿no es cierto?, adaptados, se acercan, bueno, por sus propios medios, quizás algún otro a un familiar, y lamentablemente quedan los que no tienen forma de acercarse, que quizás una vez por mes le piden a alguien, o rompen el chanchito y pagan un remis. Pero bueno, hay gente que viene de Montero, gente que viene de muy lejos y hay que tener el sustento ese económico para llevar a cabo un deporte. Y la verdad que no es fácil el deporte adaptado, no es fácil aquí. Lo ideal sería que la gente que tenga la posibilidad o que sea, nos puedan ayudar, sobre todo en la parte política, pues sabemos que esto es más una ayuda para poder crecer como equipo. Aparte, Tucumán no puede quedar fuera del rugby adaptado, siendo una provincia donde el rugby es prácticamente una condición de vida acá en Tucumán. Entonces no puede la provincia no tener un equipo de rugby adaptado. Entonces lo ideal sería que nos ayuden a crecer para poder continuar, seguir creciendo y estar en condiciones para poder competir a un cierto nivel que ya muchas provincias que tienen su equipo no han sacado mucho, ya no han sacado mucha ventaja. Estamos peleando y remando muchísimo desde el primer momento, apoyando a los jugadores. Esto no es solamente venir un jueves o un sábado, esto tiene mucho trabajo detrás, muchas reuniones nuestras, nosotros nos capacitamos, estamos todo el tiempo en contacto con los profes de otras provincias que llevan más tiempo en esto. Que no sé si es el trabajo que más tiempo se le dedica y es el no remunerado. La mayoría de los deportes adaptados, si no todos los deportes adaptados en silla de ruedas, tienen unas sillas especiales, ¿no es cierto? Normalmente las sillas tienen las ruedas un poquito inclinadas, eso le da más agilidad y velocidad a la silla en sí. El caso puntual del rugby en silla de ruedas, primero por ahí para explicar un poquito, el rugby en silla de ruedas es un deporte que se juega 4 versus 4. En cada extremo de la cancha hay un in-goal que no es como en el rugby convencional, que no es que ocupa de esquina a esquina, sino que tiene 8 metros, está señalizado por 2 conos. El objetivo del deporte es hacer un try ingresando con la pelota en posesión a ese in-goal. La verdad que lo que nosotros necesitamos es la ayuda del gobierno, de una entidad gubernamental. Sí, desde la gente y mismo desde el rugby puntualmente se ha acercado un montón de gente con muy buena voluntad, hasta nos han ofrecido económicamente ayuda, pero la verdad que nosotros lo que en este momento estamos necesitando es la ayuda de un deporte, no, de la Secretaría de Deportes, de una entidad gubernamental desde la provincia. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth. La Secretaría de Deportes, que tiene un área específica para discapacidad, no hace nada por el deporte adaptado. Ellos dicen que trabajan, hacen unos juegos, lo que se llaman Juegos Evita, que una vez por año viajan a Mar del Plata para hacer eso. Pero de ahí en más no se trabaja en nada. No hay ayuda a la gente que trabaja esa pulmón o los chicos de básquet, por ejemplo, para conseguir un viaje, un colectivo para viajar a Buenos Aires o a Chubut, donde tengan que jugar. Tuvieron que cortar la calle incluso, muchas veces, 2 o 3 veces la cortaron la calle. Nosotros para viajar, presentar notas en todos lados hasta que alguien nos consiga un colectivo para ir a Córdoba o Buenos Aires. Y como te digo, el tema de las sillas, hay que hablar con las federaciones de Buenos Aires principalmente para ver si nos las consiguen. Acá no se consigue nada, la Secretaría de Deportes no trabaja. Hay que pedirle por favores, lo único que se les pide son favores. Ellos no cumplen con ninguna norma legal, con nada. Hay que pedirle favores
Y bueno, es lamentable, la verdad que es lamentable. Y no es solamente nuestra realidad, nosotros nos venimos juntando con la gente del deporte, de otros deportes, como por ejemplo el básquet, el tenis y el triatlón adaptado, y la realidad es la misma de ellos, ¿viste? También está igual que nosotros, no consiguen sillas, la gente que quiere acercarse a practicar el deporte se ve muy limitada por la falta de transportes adaptados, y es lamentable eso. La idea de estos proyectos de deporte adaptado es, obviamente, llegar lo más alto posible, pero también llegar a cada persona con discapacidad en la provincia a que se pueda acercar a llevar a cabo un deporte adaptado. Y bueno, para que esto siga progresando, obviamente es necesario la ayuda del Estado, sí o sí, y que si yo estoy seguro que no les interesa que esto progrese, y que si no están capacitados o no tienen ganas, que se dejen un costado, porque hay mucha gente que se vayan a un costado, dejen sus puestos, porque hay mucha gente que queda aislada y no puede hacer deporte porque ellos no trabajan. Te dan un colectivo y se suben a sacarse una foto como si hubieran... Parece que les pedimos favores, ni más ni menos. O sea, no trabajan, y cuando se consigue un colectivo que te lo tenés que rogar 2 meses para ir a un viaje, vienen y se sacan una foto y se promocionan y publicitan como que ellos hacen cosas por el deporte adaptado. No saben ni lo que es el rugby en silla de ruedas. El mensaje que intentamos dar es que se difunda el deporte, que se dé conocimiento a las personas que están con discapacidad, que hay deportes adaptados, que se puede hacer deporte, y que se acerquen a nosotros, que aunque se pongan trabas de todos lados, algo hacemos acá. O sea, el deporte sigue estando, los profesores siguen viniendo, los jugadores vienen, y que se difunda lo más posible, que si alguien tiene un familiar discapacitado, que le cuente que existe esto, que vea si se puede acercar, que se comunique con nosotros y bueno, que se acerquen, que el deporte se expanda y llegue a todos lados. Este deporte es como el rugby normal, es un deporte amateur, con sacrificio, y que nos está costando horrores porque ni siquiera tenemos para seguir continuando. Muchos chicos que ya han dejado de venir porque no tienen cómo, y lo que pueden ya están desanimados por las condiciones en las que estamos, y bueno, lamentablemente hemos hecho todo lo que a todo nuestro alcance. Ahora necesitamos la ayuda de la gente que corresponde. Hoy actualmente hemos creado una fundación de Quad Rugby Tucumán, que están en las redes también, en Instagram, en Facebook. Ahí se pueden comunicar para que se informen de cómo ayudar. Tenemos un Instagram que es Quad Rugby Tuc. Por ahí se pueden comunicar con nosotros. Y en Facebook también estamos, Quad Rugby Tucumán. Así que en las redes sociales estamos. Meant to be in the great outdoors, forever free. Todos y cada uno de nosotros podemos ayudar a que sus sueños se hagan realidad. Más responsabilidad tienen las autoridades a la hora de darle una respuesta hoy y siempre. El rugby adaptado merece ser realidad para todos y cada uno de estos jugadores. Durante toda la pandemia, hicimos lo mejor por todos los tucumanos, optimizando nuestros recursos para contener el virus y cumplir el objetivo de dar respuesta a toda persona que necesitara atención. Estamos a pocos pasos de encontrar juntos la tan ansiada nueva normalidad que el mundo, los argentinos y los tucumanos aspiramos lograr. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Ministerio de Salud Pública de Tucumán. Gobernador Juan Mansur. Kavak Deportes, un mundo de deportes para vos.
Avenida Colón 333, Avenida Mitre 882, Plazoleta Mitre y Avenida Conquista 1460. Yerbabuena. Compra online en cava.com.ar. Estudia en la Universidad de San Pablo T y sumate a la innovación educativa. Accede a nuevos escenarios y recursos para tu formación. Prepárate para tu futuro sin importar la distancia. Asegúrate una formación de excelencia. Universidad de San Pablo T. Distinta como vos. Para nosotros es muy importante poder dar esta ayuda al trabajador. Se han entregado mochilas, delantales, kit escolar. Se entregaron 6.500 kits escolares. Nuestra institución hace un esfuerzo enorme para darle un beneficio al trabajador. En distintas áreas de nuestra institución se trabaja día a día para que podamos contener a la familia, no tan solo en la contención social, sino también en lo que es en lo laboral. Arrancamos un nuevo bloque acá en Las Mangas del Chaleco. Hoy nos acompaña el doctor Walter Ziegler. Él es el director general de Salud Mental y Adicciones del CIPROSA. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ingrid. Todo muy bien, un placer. Tenemos millonada de preguntas para usted, doctor. La verdad es que esta pandemia llegó para cambiarnos, eso es una afirmación, porque ya no somos los mismos, no vamos a volver a ser los mismos y personalmente a cada uno nos tocó de distinta manera. ¿Cómo lo vio usted a través del consultorio, doctor? Y bueno, en el consultorio hemos tenido diferentes tipos de demanda a lo largo del año, ¿no? Porque ya llevamos prácticamente más de un año. Sí. En un primer momento, mucha ansiedad, mucho trastorno de ansiedad, mucho miedo, mucho temor, mucha inseguridad, mucho pánico, por así decirlo, en el sentido de que antes de la pandemia ya había sujetos, personas que tenían trastorno de pánico. Pero durante la pandemia el pánico ha sido generalizado, como el sentir miedo, el temor. Después en una segunda fase a partir del mes de septiembre, y esto lo digo en base a nuestra vigilancia epidemiológica. Hemos tenido muchos cuadros de angustia, cuadros de depresión que se han empezado a acrecentar. Después a fin de año, bueno, como todos los fines de año sin pandemia, son fechas que movilizan mucho efectivamente, porque es cerrar una etapa con la esperanza de empezar un nuevo ciclo. Planificamos muchas cuestiones desde lo que va desde unas vacaciones, desde lo que va con el hecho de planificar algún proyecto en la vida personal, razón por la cual muchas de esas acciones, muchos de esos deseos se han visto frustrados, razón por la cual ha habido mucho enojo durante el fin de año. Y esto no lo hemos visto nosotros, sino que se lo ha visto en el mundo. Claro. Y en esta etapa lo que estamos viendo es, bueno, hay algo que siempre ha persistido, que es la incertidumbre, pero hoy la incertidumbre está como una emoción muy marcada junto con lo que es la vulnerabilidad. Habida cuenta de que todos hemos sido vulnerables, como usted decía, Ingrid. Todos hemos padecido algún tipo de conflicto, de complicación. En definitiva, todos hemos tenido pérdidas. Todos los sujetos en el mundo hemos perdido algunas cuestiones que tienen que ver con el derecho de irnos, por ejemplo, de vacaciones, o el derecho de un egresado de tener su cena y su viaje de fin de curso. Como así también en el otro extremo está lo que tiene que ver con la pérdida de seres queridos. Entonces la vulnerabilidad hoy es una emoción que está junto con la incertidumbre que, bueno, sigue acrecentándose y sigue acentuándose en el sentido de que estamos parados en una situación quizás un poco más compleja de lo que pasó en el año 2020.
Porque en el año 2020, en marzo, decíamos, bueno, va a durar hasta septiembre, va a durar hasta fin de año, en base al modelo de lo que pasaba en el viejo mundo, pero bueno, ya estamos frente a países que están frente a la tercera ola y nosotros estamos atravesando la segunda ola. Ahora, doctor, usted hablaba muy bien o segmentaba muy bien los pasos que ha sido la pandemia desde marzo del año pasado hasta nuestros días, ¿no? Ya un poco más de un año. Pero si nosotros los segmentábamos por edades, ¿han sido distintos los trastornos que han tenido la gente? Sí, ha sido distinto. Y yo hoy con mucha satisfacción puedo decir de que han habido conflictos en todos los grupos etarios, pero yo puedo decir en base al contacto que tengo con nuestros colegas docentes, con nuestros colegas del Ministerio de Educación que trabajamos muchísimo día a día, también con los docentes universitarios, pero podríamos decir que esta situación de pandemia ha tenido muchos bloqueos, muchas pérdidas, muchas suspensiones, pero hay algunos puntos, aspectos que son muy positivos, fundamentalmente, por ejemplo, la enseñanza virtual. La enseñanza virtual ha hecho de que se pierda la sociabilización de los educandos, pero lo que es importante es lo que ellos han adquirido en cuanto a lo que es el conocimiento de este COVID. En cuanto a lo que es esta pandemia, hay niños de 3, 4 años que describen claramente por qué usar el barbijo. ¿No? Lo asimilaron con mucha responsabilidad los niños, a pesar de que se han visto limitados en muchas otras cuestiones que tienen que ver con los derechos del niño. Pero lo han asimilado con mucha responsabilidad. Eso es con respecto a los niños. La población adulta, por supuesto que ha tenido otro tipo de enfoque, otro tipo de impacto, en la cual durante los meses de agosto, septiembre, octubre hasta diciembre hemos tenido muchas consultas que tienen que ver por alcoholismo. Alcoholismo que sabemos que es una adicción. Lo que más perdura en el mundo es el policonsumo, es decir, el alcohol asociado a diversas sustancias, y mucha de la población adulta ha consultado por alcoholismo porque ha sido la primera vez que han tenido que consultar, porque anteriormente lo hacían quizá de forma social o de forma de un desguste, y se han dado cuenta de que se transformó en una adicción. Y hay muchos que no lo consultaron y que estamos viendo los valores que subieron, ¿no? El tema de las adicciones, ¿no? Hay trabajo científico que hizo el PUNA junto con algunas universidades de Buenos Aires, en la cual claramente se demuestra que el consumo en las primeras 2/3 partes de la pandemia, es decir, desde el mes de marzo hasta el mes de octubre del año pasado, lo que ha perdurado ha sido el aumento del consumo en los adultos. No así tanto en la población adolescente ni en la juventud, bueno, porque estaba todo bloqueado, no se podía, estaba todo clausurado, suspendido, no estaban permitidas la apertura de boliches, de bares, ni mucho menos las fiestas, que aún hasta el día de la fecha no están permitidas, pero bueno, sabemos que se están dando de una manera muy exagerada. Y nuestra población adulta mayor, que son los que en definitiva han padecido mucho lo que tiene que ver el encierro, la cuarentena, el hecho de estar totalmente aislado de sus hijos, sus nietos, quienes tenían que estar residiendo en otra parte por protegerlos a ellos, han tenido impactos que tienen que ver con la depresión. Como así también en una primera parte de la pandemia hemos visto que la mortalidad se ha dado mucho en nuestros adultos mayores. Yo creo que es una de las partes que más lo ha sufrido, porque tienen esto de saber que son un grupo muy sensible para lo que es este virus, el alejamiento de sus seres queridos, sumado a que no llegaba la vacuna, y cuando llegaba también el hecho de seguir cuidándose, ¿no? Ha sido un sector bastante afectado, ha sufrido mucho y lo sigue haciendo, la tercera edad podríamos decir. Sí, y que se ha cuidado mucho la tercera edad, y los hemos cuidado mucho a nuestros abuelos, a la tercera edad, de tal manera, bueno, que se han visto limitados en muchos de los contactos sociales, y aún así tener en cuenta que el ciclo de la vida lleva, ¿no?, a que tengamos, a medida que va avanzando nuestras etapas de vida, vamos avanzando y entrando, por ejemplo, a la etapa de adultos mayores, tercera edad, se presentan enfermedades ya más acentuadas, como la diabetes, la hipertensión y otras patologías más, lo que hacía que ellos sean más vulnerables, ¿no?, a lo que tenía que ver el efecto nocivo del virus. ¿Y cómo se hace, doctor, para tratar esto? Porque uno dice, está bien, tenemos estos registros, tenemos estos porcentajes, han aumentado en el consumo de algunas sustancias, hay muchas personas que han sufrido, que han tenido trastornos, que han tenido algún tipo de pánico, ¿no?, a todo esto, y distintas otras secuelas que está dejando la pandemia. Pero ahora, ¿qué se hace? ¿Cómo hacemos si seguimos en pandemia? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es la prevención. Y hablar de prevención es aprender a reconocer los síntomas que tenemos. Porque muchas de las personas presentan taquicardia, palpitaciones,
piensan de que hay alguna enfermedad cardíaca, vamos al cardiólogo, el cardiólogo no detecta ninguna patología orgánica, o hay patologías que tienen que ver con los cuadros gastrointestinales, partiendo de la base que todo nuestro tubo digestivo es como si fuese el segundo cerebro, porque se acumulan todas las tensiones y se expresan todas las tensiones a nivel neurovegetativo. Y sin darnos cuenta quizás estamos pasando por un cuadro de trastorno de ansiedad y no nos damos cuenta. Que nuestros colegas médicos de otras especialidades, una vez que hacen el diagnóstico diferencial y detectan, inmediatamente derivan a salud mental. Lo que hay que hacer es asumir en definitiva de que, bueno, los síntomas que se presentan, que no todo pasa por lo físico, también lo mental muchas veces no se expresa, pero lo expresa el cuerpo habla a través de algunas insatisfacciones que tiene la mente. Claro. Y acá se trata fundamentalmente ya en esta etapa de pandemia donde estamos frente a la segunda ola, que no nos queda otra que aprender a convivir con el virus, que aprender a convivir en pandemia. Y a presentarle batalla, ¿no? Y a presentarle la lucha cotidiana que tenemos que tener todos los humanos por el bien de la humanidad, por el bien de seguir conservando la vida. Sabemos de que esto es una pandemia, en la historia de la humanidad las pandemias siempre han existido en términos medio cada 100 años. Sabemos de que esta pandemia va a pasar, confiamos mucho en nuestra ciencia. En lo que va de toda la etapa de la pandemia ha habido muchos avances, muchos trabajos científicos, que acá nuestro Ministerio de Salud Pública permanentemente está estudiando, investigando, publicando casos que tienen que ver con nuestra experiencia propia, y en algún momento llegará en que ya más del 70%, 80% de la población esté vacunada y seguir caminando por la vida. Pero fundamentalmente hoy tenemos que aprender a convivir con el virus. Y aprender a convivir con el virus es mantener cierta disciplina, mantener cierta responsabilidad individual y frente a todo lo que son los sistemas en los cuales nos desenvolvemos. Así es. Estamos con el doctor Walter Ziegler, él es director de Salud Mental y Adicciones del CIPROSA. Yo les propongo una pausa acá en Las Mangas del Chaleco y ya volvemos. Para nosotros es muy importante poder dar esta ayuda al trabajador. Se han entregado mochilas, delantales, el kit escolar. Se entregaron 6.500 kits escolares. Nuestra institución hace un esfuerzo enorme para darle un beneficio al trabajador. En distintas áreas de nuestra institución se trabaja día a día para que podamos contener a la familia, no tan solo en la contención social, sino también en lo que es en lo laboral. Kavak Deportes, un mundo de deportes para vos. Avenida Colón 333, Avenida Mitre 882, Plazoleta Mitre y Avenida Conquista 1460, Yerba Buena. Compra online en kavak.com.ar. Estudia en la Universidad de San Pablo T y sumate a la innovación educativa. Accede a nuevos escenarios y recursos para tu formación. Prepárate para tu futuro sin importar la distancia. Asegúrate una formación de excelencia. Universidad de San Pablo T. Distinta como vos.
Durante toda la pandemia, hicimos lo mejor por todos los tucumanos, optimizando nuestros recursos para contener el virus y cumplir el objetivo de dar respuesta a toda persona que necesitara atención. Estamos a pocos pasos de encontrar juntos la tan ansiada nueva normalidad que el mundo, los argentinos y los tucumanos aspiramos lograr. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Ministerio de Salud Pública de Tucumán. Gobernador Juan Mansur. Volvemos acá a la entrevista en Las Mangas del Chaleco. Estamos con el doctor Walter Ziegler. Bueno, doctor, uno siempre está hablando de la pandemia, ¿no? Antes y después, qué es lo que va a suceder, cuándo va a terminar, pero lo que sí sabemos es que después de esta pandemia no vamos a ser los mismos. No. A nivel mundial no vamos a ser los mismos. Así es. Primero, aprender a valorar lo que se llama afecto. Hablar de afecto es hablar de una gama de sentimientos que van desde el amor y van hasta el enojo. No me atrevo a decir odio, pero sí enojo. Y valorar lo que tiene que ver con el calor afectivo del amor, porque esta pandemia nos ha enfriado mucho en el sentido de que en la etapa de que hemos estado totalmente aislados hemos podido reconocer la importancia de compartir un almuerzo, de mirarnos a los ojos. Está la parte cibernética, está lo informático, están las redes sociales, pero no es lo mismo que el calor humano, que el sentir la presencia. Fundamentalmente lo que tiene que ver con los abrazos que tanta falta nos hace en todos los sistemas en los cuales estamos. Sin lugar a duda el cambio está y va a seguir estando. En el sentido de lo que tiene que ver con el afecto, las costumbres también van a cambiar. Ya hemos visto que hoy nos cuidamos mucho para saludarnos. Por supuesto que necesitamos ese contacto afectivo, ese contacto del calor del cuerpo, pero de todas maneras acá lo que se basa fundamentalmente es en el hecho de aprovechar lo que tenemos y no quejarnos tanto de lo que no tenemos. Claro. Yo le voy a dar un ejemplo simplemente que lo tenemos acá en Tucumán claramente registrado, porque nuestro Ministerio de Salud Pública tiene un sistema de vigilancia epidemiológica donde permanentemente estamos viendo todas las enfermedades que tienen que ver con lo transmisible, lo no transmisible. Y en salud mental hay una vigilancia epidemiológica diaria que tiene que ver con los diferentes tipos de consulta que tenemos en nuestros tres niveles de atención. Y algo muy curioso, Ingrid, cuando el 20 de marzo se decreta el aislamiento obligatorio preventivo, hasta el 10 de abril en Tucumán no hemos tenido suicidio. Cuando el suicidio sabemos que se viene dando en el mundo, hay 1 millón de personas que se suicidan en el mundo y no hemos tenido suicidio en Tucumán. Y eso tiene que ver cómo la ansiedad, en definitiva, ha producido algo que nosotros llamamos un pánico útil, porque también hay un pánico que es inútil. Y el pánico útil tiene que ver cuando está el miedo, el temor, la inseguridad, pero con el hecho de protegernos. Claro. Y acá el hecho de estar aislado, encerrado, ha llevado a que nos sepamos contener, que nos sepamos cuidar. Claro. Aún así, dentro de todas las complicaciones que hay dentro de los hogares, de la familia, de los sistemas, pero frente a algo desconocido como ha sido el virus en aquel momento, donde no sabíamos frente a qué nos íbamos a encontrar, donde el miedo ha sido común en todos los argentinos, digo los argentinos porque fue a partir del 20 de marzo que empezamos acá, ha llevado a que no tengamos suicidio. Y eso, bueno, nos está hablando mucho de la contención afectiva, lo importante que es. Por supuesto que a medida que ha ido pasando el tiempo, así como ha habido una contención, un miedo, un temor, el polo opuesto ha sido el enojo. Y el enojo ha sido por no contar con las herramientas necesarias para seguir sobreviviendo frente a las metas que tenemos todos los sujetos, todos los humanos. Hay otra cosa, doctor, que ha salido a la luz en esta pandemia y que la verdad nos cuesta mucho a los seres humanos, que es la violencia, ¿no? La violencia en la casa, la violencia hacia afuera, hacia adentro de uno mismo, esa violencia que tal vez muchas de las personas lo saben expresar con gente de afuera, el niño en la docente, la mujer o el hombre en sus amigos, sus amistades, y eso ha tenido que retrotraerse a la casa, ¿no? A lo que ha sido el nido propio. Eso también ha sido contraproducente, digo, ¿no? Porque también se han notado cambios en ese sector. Sí, se ha notado cambio y se ha notado una acentuación de lo que tiene que ver la violencia en sus diferentes aristas. La violencia de género, por ejemplo, durante esta etapa de pandemia ha sido muy notorio cómo hemos trabajado con contactos internacionales con víctimas de violencia.
personas ciudadanas, ciudadanos de acá de Tucumán que se encontraban en otra parte del mundo, víctimas de violencia, en la cual nuestro Estado ha puesto todas las herramientas para que puedan retornar a sus hogares. Sí. Como así también víctimas que se encontraban en esta provincia y tenían que retornar a otras provincias o otras partes del mundo. Se ha visto muy notoriamente la violencia de género, también la violencia en los gerontes, pero fundamentalmente la violencia de nuestros niños, niñas y adolescentes, sí. Que como claramente lo dijo Ingrid, hay una lectura que saben hacer los docentes que quizás los papás muchas veces no nos damos cuenta por estar con las diferentes tareas de la vida cotidiana, sí, sí. Y no tenemos la lectura clara de lo que está pasando con nuestros niños, cuáles son los contactos que tienen en las redes sociales, cómo es el comportamiento frente a los cambios, y esto es lo que ha llevado a que también nuestros niños presenten síntomas de ansiedad, traducidos con miedo, temores, en los cuales había síntomas corporales claramente que los sigue habiendo. Un niño que llega a una guardia pediátrica con taquicardia, palpitaciones, quizás un aumento de presión arterial, diarrea, lo ven nuestros colegas psiquiatras, pediatras, y no detectan nada, inmediatamente se deriva a salud mental porque claro. Ese niño algo está queriendo decir. Claro. Entonces es importante aprender a leer los cambios de conducta que se vienen dando en nuestros niños y adolescentes, porque el hecho de que sean víctimas de violencia siempre ha sido en la historia de la humanidad, no claro. Es nuevo. Pero en esta etapa de pandemia, como han cambiado los códigos de convivencia, sí. Es donde en algunos hogares hemos visto que se han acentuado más. Bueno, algo que nosotros los humanos tenemos, y especialmente los argentinos, es mucho miedo, ¿no? Es mucha inseguridad, y esto se traslada a si hay o no pandemia. Digo, es en la vida diaria, esto está cambiando nuestra manera de ser, de sentir. Ya no salimos con la cartera como antes, las mujeres, los niños ya no pueden estar con el celular en cualquier lugar. Ha cambiado algunas conductas, ¿no? El hecho de la inseguridad y de la violencia que se ve a diario, ¿no? A diario y en todo el mundo. Por eso cuando yo expresaba de que hemos pasado por una etapa de ansiedad, una etapa de angustia, una etapa de enojo, hoy nos encontramos en algunas partes del mundo, en algunos sectores de la sociedad con lo que tiene que ver la negación al virus, ¿no? Sí. Como ya no hay interés por nada, ya no hay preocupación por nada, partiendo de la base de que estamos con el concepto en algunos sujetos que sostienen yo no me voy a enfermar, a mí no me va a pasar nada, no le tengo miedo al virus, pero eso es hasta que toca emocional y afectivamente a alguien dentro de su propio sistema, ¿no? Cuando ahí verdaderamente llegamos a tocar a fondo. Doctor, hay una de las etapas más tristes tal vez de la pandemia, de lo que sigue dejando, porque seguimos en pandemia a nivel mundial, es la muerte de nuestros seres queridos, ¿no? El tener que despedirlos y el tener que hacerlo de esta manera tan fea, ¿no? tan cruel como es en la lejanía, el no poder abrazarlos, no poder estar en sus últimos momentos, el no poder acompañarlos y también despedirlos tan rápido, porque ya no se hacían los velorios. ¿Cómo ha sido todo eso? ¿Cómo se ha tratado? Ustedes tienen un programa muy importante dentro de lo que es el área que usted ocupa, que es el programa Acompañar. ¿De qué se trata, doctor? Bueno, el programa Acompañar ha sido creado por una resolución de nuestra ministra, la doctora Rosana Chala, quien ha adoptado todo un desafío de poner en práctica este programa en la provincia de Tucumán. ¿Y por qué ha sido todo un desafío? Porque la Organización Mundial de la Salud claramente ha establecido un protocolo que sabíamos cuando veíamos en el viejo mundo con las muertes de COVID, la despedida del familiar se realizaba en las puertas de la terapia intensiva. Y desde ahí en más se los veía si se recuperaban, pero la mayoría no se recuperaban. Claro, uno lo llevaba a internar, digamos. Claro, ahí era la despedida, un acto de humanización bastante triste, sí. Porque la Organización Mundial de la Salud así lo había establecido cuando se inicia la pandemia, porque ha sido todo un proceso de ir estudiando el comportamiento del virus. Sí. Entonces esas medidas también se han adoptado aquí en la Argentina, que en un primer momento la persona que padecía de COVID llegaba a una unidad crítica, una terapia intensiva, se despedía de la familia y no había ningún tipo de contacto. Y bueno, nuestra ministra es muy humana en el sentido de lo que tiene que ver cómo aplica las humanidades en las ciencias médicas. Y ha sido muy valorable cómo ella se jugó en estudiar, consultar, ver con todo el equipo interdisciplinario del Ministerio de Salud Pública cómo aplicar y humanizar la parte de lo que tiene que ver la vida de una persona que está quizás con sus últimas horas o sus últimos días. Entonces, en base a eso sale un programa, el programa Acompañar, que consiste en actuar interdisciplinariamente
en trabajar con el sujeto que está doliente, con la familia que viene sufriendo mucho y con nuestros equipos, porque tampoco tenemos que descuidar a nuestros equipos de salud. Entonces ha sido capacitar a nuestros equipos de salud, enfermeros, médicos, kinesiólogos, camilleros, sobre lo que es trabajar en el contacto diario con la muerte. Por supuesto que hay personal que ya viene trabajando en terapias intensivas, pero las muertes hemos visto cómo se han acrecentado y esas cifras están claramente publicadas. Entonces el programa Acompañar ha consistido fundamentalmente en acciones humanísticas de permitir que la familia sea preparada para ver a su familiar que está doliente en terapia intensiva y quizás muchas veces con pocas esperanzas de vida. Y es un programa que está vigente, que lo seguimos reforzando día a día, no únicamente acá en Tucumán, sino en Monteros, en Concepción, en muchos de los sanatorios privados que lo tienen aplicado en base a esta resolución vigente, y es un programa que constantemente estamos capacitando. Doctor, en el consejo final podría ser entonces no decaer, a seguir, estamos en plena pandemia, estamos trabajando como el primer día. Sí, todos nos sentimos cansados, agotados, un poco hasta frustrados, podríamos decir, porque no tenemos tal vez el resultado que queríamos ya tenerlo a esta etapa del año, ¿no? Hasta el año 2021. Pero digo, el mensaje final, ¿cuál sería psicológicamente, digamos, para todos? Más fuerza, seguir adelante, no decaer. Hay dos emociones que son muy marcadas en todos los sujetos. Sí. Todos tenemos incertidumbre. Tenemos que seguir apostando para que esta incertidumbre llegue a aplanarse y tengamos certeza y confiar en la ciencia como día a día viene aplicando todo su saber. Y la otra emoción, el sentir, es lo que tiene que ver la vulnerabilidad. Todos hemos sido vulnerables, entonces se trata de hacer un balance de las vulnerabilidades que hemos tenido en el 2020 y para este 2021 tratar de sacar todo lo positivo de lo que me ha servido en la pandemia, lo negativo elaborarlo, pero fundamentalmente aprovechar todas las herramientas humanas, afectivas que tenemos para seguir afrontando este camino que yo soy muy optimista, va a pasar, esto va a terminar, estamos apostando mucho, no únicamente lo que formamos parte del Ministerio de Salud, sino a nivel intersectorial, interministerial, es mucho el esfuerzo que se está haciendo. Y bueno, hoy podemos decir de que estamos frente a una situación de que lo que nos preocupa ya no son nuestros adultos mayores como era el año pasado, nos está preocupando nuestra población joven y adulta joven, quienes son los que más expuestos están y los que no se están cuidando. A no decaer entonces, a seguir con los cuidados. A no decaer y a seguir apostando a que esta incertidumbre va a llegar a un punto donde vamos a tener otra mirada y fundamentalmente partir de la base de que tenemos que aprender a convivir con este virus de la manera en la cual tenemos que seguir apostando a la vida. Gracias, doctor. Un placer recibirlo acá en las mangas del chaleco. Gracias a usted. Estudia en la Universidad de San Pablo T y sumate a la innovación educativa. Accede a nuevos escenarios y recursos para tu formación. Prepárate para tu futuro sin importar la distancia. Asegúrate una formación de excelencia. Universidad de San Pablo T. Distinta como vos. Durante toda la pandemia, hicimos lo mejor por todos los tucumanos, optimizando nuestros recursos para contener el virus y cumplir el objetivo de dar respuesta a toda persona que necesitara atención. Estamos a pocos pasos de encontrar juntos la tan ansiada nueva normalidad que el mundo, los argentinos y los tucumanos aspiramos lograr. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Ministerio de Salud Pública de Tucumán. Gobernador Juan Mansur. Para nosotros es muy importante poder dar esta ayuda al trabajador. Se han entregado mochilas, delantales, el kit escolar. Se entregaron 6.500 kits escolares. Nuestra institución hace un esfuerzo enorme para darle un beneficio al trabajador. En distintas áreas de nuestra institución se trabaja día a día para que podamos contener a la familia, no tan solo en la contención social, sino también en lo que es en lo laboral.
Kavak Deportes, un mundo de deportes para vos. Avenida Colón 333, Avenida Mitre 882, Plazoleta Mitre y Avenida Conquista 1460, Yerba Buena. Compra online en kavak.com.ar. Llegó el momento de presentarles la columna Ladran Sancho. En esta oportunidad está de invitado el señor economista Eduardo Robinson. Él nos sabrá explicar cuáles van a ser las proyecciones para los próximos meses, como así también la recopilación de lo que económicamente significó en la provincia y el país en esta primera etapa del año. Bueno, un gusto saludarlos. Básicamente lo que me interesa abordar con ustedes en esta columna hoy es comentar un poco todo lo que está pasando en la economía argentina. Tuvimos prácticamente un primer cuatrimestre caracterizado por una alta tasa de inflación. La Argentina viene desde el mes de octubre prácticamente con un promedio de inflación mensual del orden del 4%. Dentro de ese promedio de inflación que hemos tenido, que realmente es muy elevado, han tenido un incremento por encima de ese promedio los alimentos y bebidas, con lo cual es mucho más complicado para lo que tiene que ver, por supuesto, con un cuadro social que luce bastante, diría yo, complejo, porque tenemos una inflación que orilla el 50%, un nivel de pobreza que orilla el 40%, entre el 40 y el 45%, en el conurbano el 51% de la gente es pobre. Entonces a la inflación se le suma un cuadro social complicado y por supuesto todo lo que tiene que ver como telón de fondo con arreglos que está llevando adelante la Argentina o negociaciones que por ahora está llevando la Argentina tanto con el Fondo Monetario Internacional como con el Club de París, dos organismos internacionales con los cuales Argentina tiene que renegociar la deuda, ver cómo va a enfrentar los compromisos. El ministro Guzmán procurando, yo le diría, tratar de prorrogar los vencimientos. De esto se trata un poco la agenda del ministro Guzmán, no pagar este año, no arreglar este año con el fondo, sino esperar que pasen las elecciones. Por lo tanto, es un cuadro donde tenemos alta inflación, alto nivel de pobreza, todavía no hay ninguna solución respecto de los organismos financieros internacionales y, por supuesto, como común denominador, todo lo que tiene que ver con la cuestión sanitaria, la pandemia, donde como usted sabe, las restricciones que puede llegar a tener la economía son una amenaza para el proceso de cierta reactivación que se está dando en muchos sectores de la actividad económica por un rebote técnico, es decir, hace un año atrás estábamos en la cuarentena más estricta, este año tenemos empezó el año con básicamente con las actividades trabajando a pleno y por lo tanto hay una reactivación. Ahora, el problema es no abortar esa reactivación que está teniendo la economía porque el año pasado la situación económica fue bastante compleja, la economía argentina cayó un 10% y si bien este año los pronósticos y las proyecciones están indicando que la Argentina puede crecer entre un 5 y un 7%, un 8% si usted es un poco más optimista, no obstante eso tenemos, como le digo, ciertos aspectos que cubrir en materia todavía de la macroeconomía
que si no se logra resolver la cuestión sanitaria en gran medida, bueno, siempre está latente la amenaza de que la actividad económica pueda volver a resentirse y tener los problemas que hemos tenido el año pasado. Así es que yo le diría que tenemos este cuadro en el cual entiendo que la inflación no va a ceder demasiado. Me parece que vamos a tener signos verdes, digamos, en los números de la macroeconomía comparados con el trimestre del año pasado, pero todavía con mucha incertidumbre respecto de lo que puede venir en materia de, sobre todo, de negociaciones con el Fondo, con el Club de París y con un dólar que me parece que vamos a tener cierta estabilidad cambiaria, al menos en este segundo trimestre del año, por la liquidación de la cosecha de soja, pero usted tiene que estar atento porque estamos en un año electoral y el año electoral trae mucha incertidumbre. Y eso, por supuesto, en un clima de incertidumbre puede despertar nuevamente alguna tensión en el mercado cambiario. Gracias. Punto final para las mangas del chaleco de este sábado. Seguinos en nuestra cuenta de YouTube como Las Mangas del Chaleco Tucumán. Además, podés también seguirnos en Facebook, Las Mangas del Chaleco. Juntos vamos a estar el próximo sábado a las 12, como siempre en la pantalla de Canal 10. Antes de despedirnos totalmente, les agradezco a Artis Medrano, quien cuida mi cabello, a la gente de La Escala, quien brinda esta hermosa indumentaria, como así también a la gente del Sheraton Tucumán por prestarnos y brindarnos cada uno de los espacios para la filmación, por supuesto, de este gran programa como es Las Mangas del Chaleco. Ya lo dije, hasta el próximo sábado a las 12, acá en Canal 10.